¿Qué está pasando con la educación? Desde el viejo Topo TV, manteniendo el espíritu crítico y transformador que ha caracterizado al viejo Topo, tratamos de responder a esta cuestión trascendental que genera una lógica preocupación social. El sistema educativo ha estado atravesado por distintas leyes que se sucedían según criterios muchas veces partidistas, otras veces condicionados también por intereses que iban más allá, pero habitualmente con el rechazo de aquellos que de verdad conocen la cotidianidad de la educación, es decir, con el mundo educativo. Por eso hoy os invitamos a compartir con nosotros este debate en el cual, a través de la experiencia práctica y también teórica, como autores de varios libros de docentes, vamos a tratar de hacer un diagnóstico sobre la situación actual del sistema educativo y de todos los que intervienen en él, profesores, alumnos, políticos y una sociedad en constante cambio. Contamos con Santiago García Tirado, colaborador en diversos medios de comunicación y en la actualidad director y editor del podcast Quimera Voces, que acaba de publicar el libro Profesores, un emoji, un ensayo surgido de su experiencia como docente durante 25 años en la educación secundaria. Y también con Concha Fernández Martorell, doctora en filosofía, catedrática de filosofía de bachillerato, y bueno, ella ha sido directora del IE Mediterránea de Masnou y también del Menéndez Pelayo de Barcelona, y próximamente va a publicar con el viejo Topo Teoría Poética del Aprendizaje. También es autora de otros libros como El aula desierta, la experiencia educativa en el contexto de la economía global, publicado por Montesino, y del libro colectivo Pedagogías y Emancipación. Antes que nada, muchas gracias por acompañarnos en este análisis tan necesario. Y bueno, ¿qué nos podéis contar un poco para ir abriendo sobre el tema de la educación? ¿Qué está pasando con la educación? Si quieres empiezo yo. Yo creo que hay una alarma general y que llega a todas las capas de la sociedad. Cualquier persona a la que le pongas le plantees un tema, todo el mundo conoce o tiene familia que está viviendo esa situación de conflictividad que más o menos de manera difusa todo el mundo sabe que existe. A la vez que todo el mundo tiene una cierta idea de que hay una degradación progresiva de la enseñanza. La idea de que cada vez aprendemos o enseñamos menos, que los alumnos cada vez salen peor preparados. Llegan rumores, pero creo que en este momento de alarma se necesita mucho la voz de los que estamos dentro del aula para explicar lo que está ocurriendo. ¿Por qué lo digo? Porque siempre quien explica el problema o quien explica lo que está ocurriendo en el ámbito de la enseñanza siempre será en un medio de comunicación o un nuevo gurú de la pedagogía que dice que ha descubierto un método nuevo después de millones de años de evolución. Saldrá un político, saldrá alguien representante de la asociación de madres y padres correspondiente. Nunca aparece un profesor, una profesora que conoce a pie de aula el funcionamiento, cómo están repercutiendo esas supuestas tecnologías y pedagogías modernas que van a cambiarlo todo. Bueno, creo que es el momento de que hablemos los que estamos dentro, los que vivimos a pie de aula, que creo que tenemos un diagnóstico y tenemos soluciones, si nos dejan. Incluso. La verdad es que a mí siempre me ha interesado en estos libros que has comentado hablar desde la experiencia. Yo siempre he hablado en todo momento desde mi experiencia, como docente, profesora de filosofía y como directora. La verdad es que como directora llegas a conocer en bastante profundidad, llegas a conocer lo que está pasando, ¿no? Y a mí realmente no sé, quizás podríamos hacer un poquito de historia de lo que ha ocurrido para un poco introducirnos, ¿no? Yo he vivido un poco toda esa historia. Claro, yo fui educada todavía en la etapa franquista, ¿no? Luego como docente, en los años 80, realmente allí la educación era, pues, la euforia educativa. Es decir, era los institutos públicos especialmente, que era una educación muy superior a la educación privada en aquel momento, pues realmente ahí se producía una fiesta del conocimiento, una fiesta de las artes, estábamos constantemente organizando cosas, ¿no? Y era realmente un momento muy, muy vital de la educación, ¿no? Claro, fue en los años 90 cuando se introdujo la reforma educativa y es cuando empezaron a ocurrir cosas, ¿no? Es indudable que lo primero que ocurrió fue introducir en la enseñanza obligatoria a todos, el 100% de la población, hasta los 16 años, ¿no? Y eso es un bien social
irrenunciable, es un bien social ineludible que era totalmente necesario, ¿no? Pero es verdad que empezaban a aparecer conflictos en el aula, ¿no? Y los profesores lo veían, vivían realmente situaciones difíciles, pero empezó de repente a verse una especie de crisis escolar que yo la miraba realmente con sorpresa, con gran asombro, y por eso me puse a investigar, porque yo veía que crecían esa crisis escolar y además crecía, como dice Santiago, todos los medios, los expertos, los políticos, hablando de la violencia en las aulas, de las dificultades de la educación, de la depresión del profesor. Todo esto lo empezaban a explicar. Pero yo decía, bueno, pero aquí lo que se está manifestando es otra cosa. Aquí lo que se está manifestando es realmente una crisis social. Está visibilizándose una crisis social. Si todos estos niños que estaban en la calle y que no entraban, o que si entraban eran expulsados y no pasaba nada, ahora resulta que los tenemos aquí y cargan con sus mochilas de pesadumbre, de sus entornos sociales, de sus problemas económicos, de sus problemas de vivienda, de sus problemas familiares, de sus problemas personales incluso, cargan con todo eso en su mochila y la depositan en el aula y la hacen estallar realmente en el aula, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo, estaba manifestándose, ¿no? Por tanto, me parecía que la manera de enfocar la cuestión, pues no me parecía la adecuada, porque nadie hablaba de la crisis social, solamente se hablaba de la crisis escolar y de toda la problemática, ¿no? Entonces, pienso que realmente no es eh, azaroso esto. No es, hay una intención de que realmente se ponga de manifiesto una crisis escolar, que no digo que no la haya, por supuesto que la hay, pero esta insistencia en que el profesor, por ejemplo, yo recuerdo, si tú te acordarás, cómo se decía, recuerdo una consellera aquí en Cataluña que decía que quería desprenderse de la tripulación del barco. Tripulación del barco éramos nosotros, claro, los profesores, ¿no? Porque no sabíamos atender los asuntos, porque no estábamos formados, porque éramos anacrónicos. En qué año fue eso? Todo esto yo tengo una colección de entrevistas, de documentos de prensa. Tengo una colección guardada que cuando he dado conferencias las proyecto para que se vea realmente que eso ha sido y es verdad, ¿no? Y donde habla de toda esta, bueno, pone un malestar tremendo y donde pone a todos los profesores realmente como unos inútiles, ¿no? Desde los 90 ya aproximadamente. La reforma empezó, creo que 93, 95, dependió del Sí, instituto, pero ¿no? esas valoraciones de los Sí, políticos. eran ya los 90. Bien. Hasta el año 2025 es el argumento principal. Hablemos de Cataluña porque lo conocemos de primera mano, pero creo que en otras partes también es el argumento. El sistema es bueno, lo que traen las nuevas pedagogías es maravilloso y está cayendo en picado porque vosotros sois el enemigo. Pero eso coincide muy bien con esto que dijo justo la semana después de entrar Donald Trump en Estados Unidos en el gobierno. La semana siguiente apareció su brazo ejecutor, J.D. Vance, en un discurso delante de la universidad diciendo: los profesores son el enemigo. Y me parece maravilloso que haya coincidido lo que aquí en Cataluña llevamos oyendo 30 años con lo que por fin declara de manera abierta este señor. Los profesores somos enemigos. Como dice enemigos, sí, es que realmente es lo que somos. Es lo que somos. Porque realmente nosotros somos portadores de unos conocimientos súper valiosos. Y que además estamos en condiciones, tenemos 30 alumnos, cada hora de clase tenemos 30 alumnos delante de nosotros, a los cuales podemos ir explicando el mundo. Les podemos ir explicando cómo son las cosas, porque los conocimientos son para eso, para saber cómo son las cosas, para saber lo que está pasando, para saber realmente, para concernir a los propios alumnos, para, yo no digo levantarlos, pero sí que ellos sean conscientes, que ellos tomen conciencia realmente de lo que está pasando en el mundo. Claro, eso somos sus enemigos. Indudablemente que somos sus No tengo enemigos. duda, porque además curiosamente, todas las reformas educativas, todas las innovaciones pedagógicas que continuamente vienen, siempre especifican, y la norma actual, y además recogida por la UNESCO desde los años 90, es literalmente: el profesor, la profesora, ya no es depositario de un saber, sino que son personas, es el asistente, es el acompañante, es la persona que orienta,
llamémoslo tutor, mentor, toda la parafernalia que nos quieren decir, pero básicamente es anular la figura del profesor, la profesora, como alguien que tiene un conocimiento que ese niño, esa niña, ese muchacho necesita en este momento, en un momento además tan complicado como el que tenemos. Muy curioso que siempre aparezca la minimización, la jibarización de el profesor, la profesora. Entonces creo que realmente quererse, digamos, desprender de la figura del profesor, que yo lo que pasa es que yo animaría a los profesores a que lo vieran, que esto es así. Bueno, Porque animamos a que... realmente, sí, sí, eso es lo que yo creo que tenemos que hacer, ¿no? Porque yo creo que realmente se le quiere hacer desaparecer. Es demasiado valioso. Es demasiado valioso sus conocimientos, es demasiado valioso su posición en el aula y se le quiere hacer desaparecer. Claro, yo, por ejemplo, he leído hace muy poco que leí una frase que me la he traído por si acaso pegaba para explicarla, una frase de Bill Gates que decía cómo realmente la inteligencia artificial iba a ser sumamente valiosa y realmente iba a ser lo que iba a solucionar todos los problemas de educación. Porque claro, el alumno estará allí y el algoritmo le iba a ir dando los materiales, ajustándose a sus intereses, ajustando el material a lo que realmente le es más fácil de comprender. ¿Qué significa esto? Es una manipulación tremenda. No sé si lo dice con inocencia o lo dice con absoluto cinismo. No, Bill Gates ¿No? no da puntadas sin... Por sin supuesto, eso. ¿no? Pero es que, claro, realmente la manera de decirlo, ¿cómo podemos imaginar eso, no? Y realmente yo creo que sí que hay una voluntad de querer hacer desaparecer la figura del profesor, sustituirlo por inteligencia artificial y unos monitores, unos acompañantes, que por supuesto no serán licenciados, no serán doctores, como tenemos ahora. Ahí tenemos temazos, si queréis seguimos con este tema, Si porque... quieres vas A introduciendo mí algunos. me gustaría hacer algunas preguntas Claro. sobre algunos elementos que habéis mencionado. En primer lugar, habéis hablado ambos de los años 90. ¿Qué pasa en los años 90 para que se produzca este cambio? Porque ambos habéis mencionado que esto empieza a insertarse a partir de esa época. ¿Qué ocurre en esa época? Bueno, realmente es cuando se inicia en España, se inicia la reforma educativa. Es cuando, como un poco lo que explicaba antes, ¿no? Se incorporan en el aula todos estos alumnos que realmente estaban invisibilizados, que en realidad son portadores de una crisis social muy importante y que la hacen estallar en mitad del aula, la estallan contra los cristales, contra las paredes y contra todos lados. Y eso es lo que el profesor, claro, dice: "Ostras, ahora qué hago yo con esto, ¿no?". Pero claro, el foco no se ponía en que esto era el problema. Y ayúdanos, y danos herramientas, y danos recursos, y pon menos gente en el aula, y sube, digamos, a la figura del profesor, la tienes que apoyar para que pueda solucionar esto. No, eso fue esconder ese problema y decir que el problema estaba en que los programas de innovación, había que implementar programas de innovación, que el profesor en realidad era caduco, era anacrónico, que había que introducir nuevas innovación pedagógica, no es un maquillaje, la innovación pedagógica, pues los profesores han estado constantemente innovando, se están constantemente aportando cosas. Es que yo no he dado una clase igual que la otra en mi vida. Es decir, estamos constantemente probando precisamente cosas, ¿no? Entonces, toda esta idea de la, de la innovación educativa era simplemente un maquillaje para ocultar realmente la estrategia. Y la estrategia era, ya que esto funciona tan mal, tenemos que hacer un cambio rotundo, un cambio radical. Entonces ahí viene cuando se introducen estos programas, proyectos educativos de la OCDE, de la Comisión Europea, del Banco Mundial, de la UNESCO, que quieren introducir la nueva educación, un nuevo enfoque en educación, un enfoque en las competencias, sustituir los conocimientos por las competencias, ese a nivel de contenido, y en realidad el objetivo es que la educación sirva para la adaptación de los trabajadores hacia la futura sociedad, una sociedad que cambia constantemente, una sociedad que es desconocida, así, lo dicen así, la OCDE, por ejemplo, ¿no? Y como que cambia constantemente y es desconocida, como no sabemos cómo será, pues tenemos simplemente que educar para estar dispuestos a la adaptación, especie de servidumbre hacia la adaptación, ¿no? Y ese es en realidad el enfoque que se empezó a dar entonces, ¿no? Y eso ha sido, digamos, lo que la crisis escolar ha servido de excusa, de justificación para introducir
todos estos programas educativos de estas, que además son unos programas educativos a nivel mundial, no es aquí solamente, esto es a nivel mundial, es uniformizar la educación para todos los países, ¿no? Para todos los países que forman parte de ese entorno, ¿no? De hecho, el plan, aparentemente, es un problema exclusivamente español, pero al final lo has comentado, es un tema general. En los años 80 ya aparecen los primeros intentos de las grandes empresas americanas de poner sobre la mesa y darle a alguien con poder, en esto luego veremos quién tiene este poder, transmitirle la idea de tenemos un problema en el futuro. Las empresas, estoy hablando en ese caso eran Microsoft, era Cisco, era Oracle, que eran las grandes tecnológicas del momento, y en los años 90 se concretó. Hicieron un libro blanco en el que se hablaba de una serie de reformas que se iban a necesitar en el futuro. Supuestamente por esto, porque la generación de ahora se enfrentará a retos que todavía no podemos ni imaginar, pero ellos sí que sabían o tenían una idea de hacia dónde iban los retos. Entonces, es muy interesante que esto lo propusieran empresas, lo recogiera en primer lugar la UNESCO, y tenemos ahí documentos además que están en Internet, no son documentos secretos. La UNESCO lo recoge y enseguida la OCDE, recordemos, por sus siglas en inglés, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Es decir, los 38 países más industrializados, poderosos del mundo, hacen suyas los planteamientos, de estas empresas. Vamos a utilizar esos elementos y qué curioso que todas las facultades de educación, con la bandera de la modernidad, del progreso, del día de mañana, el bienestar de nuestros niños, qué curioso que dicen lo mismo que las empresas están pidiendo. Esta colusión no puede ser inocente tampoco, pero sí que es inocente la opinión pública y sí que es inocente un cierto sector del profesorado y de la gente de la educación que admite como que sí, esto es el futuro, cuando detrás está la mano de las grandes empresas, a quien, como ya sabemos, como decía George Bataille, lo último que le importa al sistema capitalista es el bienestar de un ser humano o el progreso de la humanidad. Entonces, Realmente yo creo que las cosas realmente van por aquí y no podemos desviar nuestra atención a anécdotas que realmente es verdad que la situación en el aula del profesorado pues se ha visto dificultada, pero analicemos qué es lo que pasa con esas dificultades, ¿no? sí, ¿de dónde vienen? Y además estamos hablando ahí también y tú apuntabas al hecho de que este sistema, claro, no lo hace de manera casual, que de alguna manera también transmite esta idea de, bueno, el mundo es un poco caos, que aprended cada uno a salvaros a vosotros mismos, el alumno problemático está ahí, no se le da ninguna atención, porque es verdad que no se le da ninguna atención desde los 90, pero existe esa idea de también nos viene bien porque de esta manera pues se va consolidando esto que decía Margaret Thatcher, ¿no? De la sociedad no existe, existen familias. De hecho, iba a ir por ahí porque con todo lo que estáis mencionando hay una cosa que me llama la atención, cómo esas nuevas pedagogías se han vendido como progresistas cuando están defendiendo precisamente el individualismo extremo, la sociedad no existe, o sea, el discurso de Thatcher, y esa sociedad no existe también sirve para, por ejemplo, no ver o ocultar el problema social de fondo que mencionaba Concha. Cómo se ha conseguido transmitir la idea errónea de que todo esto es progresista, de izquierda, como se ha planteado, porque la mayor parte de la gente entiende esto como pedagogía progre, ¿no? O sea, al fin y al cabo. Sí, este es uno de los interrogantes, uno de las dudas que se producen, ¿no? Porque realmente la innovación pedagógica se ha manifestado como en pro de la educación, en pro de los alumnos, en pro de esta sociabilidad que mencionas, ¿no? Y en realidad lo único que viene es a ocultar verdaderamente las auténticas intenciones, ¿no? En realidad la intención de todos estos movimientos de la OCDE que estamos diciendo, que estamos mencionando, del Banco Mundial, de la Comisión Europea, en realidad la intención es realmente ese nuevo modelo competencial, que es en realidad para la formación de trabajadores productivos, adecuados a la economía. Y además lo que tú dices, que tú vas a ver sus programas y están ahí, ¿eh? Si yo los cito, en mis libros los cito, porque no hay ningún problema, está clarísimo lo que dicen, ¿no? Y imponer también un modelo de escuela y de trabajador-profesor totalmente empresarial.
Es decir, introducir en la escuela el modelo empresarial. Y, por supuesto, como final último, la privatización. En realidad, yo recuerdo cuando era directora, los primeros años, en el 2005, por ahí, 2006, recuerdo como un año, por ejemplo, por contar una anécdota, porque siempre está bien fijarla en algún punto, ¿no? Recuerdo cómo al día siguiente a la matrícula de bachillerato, a ver, los alumnos, tal, empezamos la matrícula, y el domingo me encuentro yo que en el periódico aparece a toda plana unos noticias que no venían a cuento, que eran de fondo totalmente, o sea, no había pasado nada en ningún sitio, y que eran todos reportajes de los problemas de los institutos, de la violencia que había, del desorden de tal, de los profesores estaban que no podían ya más. Entonces dices, ¿y esto? Ahora, hoy, domingo, justo antes de la matrícula. Entonces, realmente piensas que había toda una intención, toda una estrategia para desviar realmente a los alumnos hacia la privatización. Porque, claro, ¿cómo consigues que la gente, después de que yo he dicho antes, esa fiesta del conocimiento que se producía en los institutos públicos, cómo consigues que luego la gente se vaya a la privada si realmente son mejores los institutos públicos, mejor profesorado, mejores instalaciones? Es que no ha lugar, vaya, con respecto a mucha privada, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues que realmente los padres, la elección de centros de los padres, ¿no? Pues claro, desprestigiando a la pública, ¿no? Entonces, claro, esa privatización, que es un poco el objetivo último, es lo que en el fondo, en el futuro, pienso que lleva a una división de la población. Es decir, hay gente que realmente va a tener conocimientos, va a tener una educación de calidad que le permita realmente pensar, que sean realmente seres con, digamos, con un acopio importante de conocimientos como para poder dirigir el mundo, porque por supuesto que se necesitan estos conocimientos, es que es indudable un mundo tan complejo como el nuestro, ¿no? Y, sin embargo, habrá otros muchos que estarán simplemente educados en esas competencias, ¿no? Para ser adaptables a la situación. Si eres camarero o si ahora eres otra cosa, pues tendrás que adaptarte. Justamente lo que vamos a educarte es a que te sepas adaptar a todas esas situaciones, ¿no? Ujú. Pero que el objetivo último pienso que puede ser este, ¿no? Sí, bueno, va en esa línea. Desde luego, no sé si es el objetivo, pero es el resultado que está, Sí. que está viendo y que va a seguir habiendo. Y ahí hay argumentos que no tenemos ahora tiempo para poner. Pero voy a enlazar con lo que decía Carmen al principio, cómo han conseguido conectar con la opinión pública, que la opinión pública asuma todo esto. Nos conviene recordar a Bourdieu, que dice la opinión pública no existe. Que existen los intereses de las grandes empresas de comunicación que sirven de portavoces. Esta noticia que comentaba salía en La Vanguardia. No lo recuerdo esto. Sí, Esto no sí. lo recuerdo. En La Vanguardia es habitual que cada semana aparezcan 2, 3 artículos en el sentido, en esta línea. La idea de la educación está muy mal, pero hay una innovación educativa muy buena que se va a poner en marcha y el profesor debe asumirla y debe reducir su papel. Siempre aparece algún tipo Ujú. de. Sí, sí, no hace mucho, creo que fue el año pasado que vi 2 páginas. Había una página enseñando los desastres que ocurrían en los centros públicos, y la siguiente página era una escuela privada diciendo lo magnífico que habían hecho un proyecto. Lo tengo, lo tengo guardado. Sí, 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 porque además la privada se esfuerza en continuamente estar en contacto con los medios de comunicación. La pública, como no lo necesitamos, porque no es la función social de una escuela pública, de un instituto público, no vamos comunicando todo lo que hacemos, pero se hacen maravillas Y dentro de un tanto, centro y educativo tanto. y se trabaja lo que nadie ve. Y lo que la opinión pública, aquello que Bourdieu dice, la opinión pública, no tampoco transmite ni le pone el foco para que se vea. Otra Pero cosa otra cosa que a mí me ha ocurrido como directora es que, la verdad es que a mí como directora muchas veces me habían pedido los medios para venir a hablar del instituto, por ejemplo, del bullying. Yo nunca quise realmente, hacer este papel, porque claro, si tú asocias, tu instituto, donde realmente las cosas funcionan bastante bien, y tienes que hacer un programa sobre el bullying, pues claro, directamente la población va a asociarlo con el instituto, ¿no? Nunca, siempre me negué completamente. Decir, no, no, el día que queráis venir a hacer un reportaje sobre toda la cantidad de cosas fantásticas que hacemos en el instituto, entonces por supuesto que os abro las puertas.
Sí, sí, el tema del bullying es otro de esos también, de la opinión pública dirigida, como si ahora fuera el único problema, cuando tenemos problemas gravísimos dentro del aula, como los que apuntamos al principio de esta conversación. Problemas sociales graves, problemas de vivienda, alumnos que prácticamente no comen, alumnos a los que sus padres les olvidan, alumnos de clase buena, a los que sus padres olvidan en la habitación y se pasan 6, 7 horas delante de una pantalla y nadie da la alarma sobre esto. Pero quisiera conectar con esto que decías de por qué la opinión pública ha asumido esto y por qué nadie levanta una voz desde el ámbito político. No hay ni un partido político actualmente. Piensa en el espectro que quieras, en la parte del espectro que quieras. Ninguno que tenga un discurso crítico sobre el sistema educativo. Ni Podemos. Y aquí, perdón, aquí tengo una anécdota que iba a contar, que tenía aquí en mi móvil. Porque apareció un libro el año pasado que es Aprendizaje basado en proyectos, y el subtítulo era, jugando con las iniciales, un aprendizaje basura para el proletariado. Escrito por Olga García Sí, luego te diré el siguiente nombre. Pues hablamos de esto y hablamos de cómo, en concreto, Enrique Galindo, perdón. Olga García, ella personalmente, que es una persona muy involucrada, profesora también de filosofía, muy activa, había publicado algún libro anterior también con Carlos Fernández Liria, muy activa en la defensa de la educación pública y de la función educativa que tiene el sistema educativo para formar la nueva sociedad, y hablaba de cómo ella se había involucrado en el proyecto de Podemos al principio de su formación, en los primeros pasos, pensando, bueno, por fin tenemos alguien fuera de la política convencional que va a tener un discurso crítico con todos los aspectos de la sociedad. Bien, ese es el momento. Entonces ella intentó provocar el debate sobre estas teorías y llegó a tener un debate muy importante con un altísimo cargo, cuyo nombre no me quiso decir, porque le hice una entrevista para Radio 3. Tampoco le quise tirar de la lengua porque vi que ya estaba muy... En fin, no quería darle... Me decía literalmente, no quiero darle publicidad a ese señor, pero me suena alguno que empieza por M. Bueno, pues uno de estos cargos, hablando con él, debatiendo, dándole argumentos y diciéndole esto que estamos diciendo aquí, este sistema conculca los derechos y, por supuesto, destruye la base social de nuestra democracia en la figura de todos esos niños y niñas que se van a convertir en los ciudadanos del futuro. Le explicaba, le decía, le denunciaba, y el otro hubo un momento que dijo, mira, hasta aquí puedo llegar. Quiero hablar con alguien de izquierdas, no contigo. Y creo que eso define muy bien el terrible desconocimiento en que está la clase política, incluso la que creemos que debería defender los derechos y los intereses de la clase trabajadora y en general de la idea progresista. Y tenemos ahí, creo, un trabajo tremendo para, en primer lugar, explicar y, en segundo lugar, provocar que haya también una acción que empiece a revertir de alguna manera esta dinámica. Y ahí meto también a un agujero negro que creo que tenemos, creo que hay que decirlo, nuestros sindicatos. Vamos a continuar. Primero, como habéis abierto varios temas, pero primero por esa parte política y después seguimos con la parte social, porque habéis hablado de la educación pública y efectivamente hay también hay un contexto de privatizaciones precisamente de educación y de sanidad que, bueno, que han estado en la mesa, que ha habido incluso grandes movilizaciones. ¿Cómo se relaciona todo esto con estos procesos también políticos de privatización? bueno, es lo que comentaba antes, ¿no? Que realmente yo creo que cuando empezó la reforma educativa, así en los años 80, eso que yo decía, la fiesta del conocimiento, realmente los institutos públicos se iban abriendo y realmente había un gran entusiasmo, ¿no? Por parte de todos. Y los profesores eran realmente cómplices con los alumnos. Había realmente una interrelación muy, muy buena, ¿no? Muy positiva. Y sin embargo, cuando empezó la reforma, realmente se empezó, claro, había que derivar, había que acabar con esta fiesta del conocimiento, había que derivar a la gente a la privada. Y es cuando se empezó a crear esta crisis escolar, ¿no? Yo creo que la voluntad era desarrollar precisamente la privatización de la enseñanza, ¿no? Y para luego implementar toda esta idea de la escuela empresa. Entonces, claro, porque, por ejemplo, hay 3 elementos políticos, 3 decisiones políticas
que marcan completamente la autonomía de los centros, por un lado, la elección de centro por parte de los padres y la evaluación. Estas 3 decisiones marcan completamente esa división de la pública y la privada, ¿no? Si realmente haces que los centros son autónomos, por tanto, ellos pueden hacer ver, porque realmente en la pública esa autonomía, no sé muy bien cómo se entiende, pero bueno, hay autonomía de centro para que realmente puedan hacer lo que quieran, sus proyectos educativos, etcétera. A continuación hay evaluaciones que son las competencias, por ejemplo, la evaluación ABAC, la última que se hizo. Bueno, entonces hay esa evaluación de centro que marca realmente cómo están los centros, ¿no? Y por último, hay libre elección de los padres. Entonces, claro, esos 3 elementos acaban dirigiendo completamente la educación. Los padres quieren llevar a sus hijos al mejor centro, indudablemente, ¿no? Por tanto, esto hace que además progresivamente se vayan acumulando, digamos, los conflictos en la pública, que queda un poco más subsidiaria, ¿no? Y la elección de centro, pues bueno, los padres hacen un esfuerzo por pagar unas cuotas, porque indudablemente la privada tiene sus cuotas de fundaciones, ¿no? Y eso, por supuesto, que divide a la población. Yo creo que es el... Ujú. Hay un añadido a esto, y es algo que ya decretó también la OCDE, allá por los años 80-90, la idea de no puede haber ningún aspecto de la sociedad donde no pueda entrar la empresa privada. Y entonces se alertó a los gobiernos internacionales, ya digo, la OCDE son 38 países, los más desarrollados y los que marcan la política mundial, en el sentido de que, claro, la sanidad pública que tenéis en Europa, no solamente en España, en toda Europa, debe abrirse a la iniciativa privada, y se abrió la iniciativa privada, claro, a esta colaboración público-privada que dicen. Con la educación ocurrió lo mismo. Entonces, ¿cómo se entró? Bueno, pues yo recuerdo el día que entré a la universidad como alumno en Alicante, de donde yo estudiaba, nos dieron el carné de la universidad, y mi carné de la universidad llevaba el logotipo del Banco Santander. Entonces, tú eras un alumno, pero potencialmente eras ya un cliente del Banco Santander. ¿Por qué el Banco Santander? ¿Por qué el BBVA? ¿Por qué la Caixa intervienen, aparecen siempre en segundo plano, ¿no? En Cataluña lo tenemos muy claro. ¿Por qué? Hombre, porque hay aspectos en los que siempre se puede hacer beneficio. Aquí, ahora, por ejemplo, en Cataluña hay una presión tremenda, alentada también por los medios de comunicación que, como digo, ejercen de portavoces, en el sentido de que la educación tiene que ser jornada partida. Tiene que ser jornada partida. Se ha demostrado, entonces aparece en La Vanguardia algún artículo, tiene que ser jornada partida. Qué curioso también que hay un par de empresas, una en concreto muy grande de catering, que funciona muy bien. Claro, cada nuevo instituto, cada nuevo colegio que decreta la jornada partida, pues tiene ahí de repente un filón nuevo. Hay nombres, se pueden rastrear por internet, de personas que están en lugares como fundaciones, lugares como, por ejemplo, Foment del Treball. Bueno, que no puede ser casual que sean personas que tienen intereses compartidos en la educación, pero también en la empresa. Pero realmente esto que dices es que es muy curioso, yo ya no lo sabía, pero yo lo que viví fue lo contrario. Es decir, cuando se promocionó la jornada intensiva. ¿Sí? Viví la promoción Que se justamente pretendía que era un progreso, o que sea, era un se progreso entendía que era un y progreso. que yo no la vi nunca. Y entonces la verdad es que yo no la defendí en mi instituto, yo era directora entonces, y defendí la jornada continuada, intensiva, a partir de cuarto de eso. Me pareció que era un buen momento para hacer que ya eran mayores y que realmente podían tener el mismo régimen que bachillerato. Pero primero, segundo y tercero yo no la defendí, yo la continué partida, me pareció que realmente eso era positivo en aquel momento, ¿no? Sin embargo, es que la orientación era totalmente contraria. Es decir, es bueno la jornada continuada y se promocionó completamente. ¿Por qué? Porque en ese momento no interesaba hacer las becas de comedor, porque estábamos en momento de crisis y en ese momento las becas de comedor no interesaba tenerlas. Sí, sí, sí. Ahora de momento ya digo, está comprobado científicamente, según ellos, que es infinitamente mejor Bueno, habéis mencionado la colaboración público-privada y creo que es importante también hablar de la escuela concertada. ¿Qué podéis decir sobre este tema? Yo no puedo hablar, porque yo no la conozco. Yo solamente fui alumna en su día de una escuela de monjas privada, ¿no? Pero yo no la conozco por dentro. Yo puedo decir sí que, sin entrar en debates y en estadísticas, que
En general, siempre que hay la valoración a final de curso de cómo llegan los alumnos a la PAU, que es una prueba externa, claro, no permite jugar con las notas como hacemos en los centros, es una prueba externa. En la PAU, mayoritariamente los centros que quedan en la zona alta son de la pública. Son de la pública. Es verdad, es cierto, ese dato es cierto, sí. El profesorado está infinitamente mejor tratado en la pública, tanto en el sueldo como en sus condiciones laborales. No padecemos la presión, a pesar de que tenemos una presión importante cada vez mayor, pero no padecemos la presión de las empresas que están detrás de estos centros concertados, en el sentido de tenéis que atender a los padres, tenéis que tenerlos contentos, tenéis que organizar cosas visibles, concursos, participar en certámenes, todo lo que hagáis hay que exteriorizarlo para que se vea, porque sois parte de la maquinaria de propaganda. Esa presión la viven los de la privada y concertada. Y tengo que decir que ya a nivel sencillo, a pie de calle, a mi instituto vienen muchos alumnos de la concertada que van a la concertada hasta cuarto de la ESO, que es donde está el concierto establecido, pero en bachillerato ya vienen al centro nuestro. Entonces, a muchos, como terminan haciéndose amigos de alumnos míos, entonces por el pasillo me van a saludar, hablamos de cómo van y tal, y la cara que me transmiten, y pienso 3 o 4 alumnas que he conocido este año, es: aquí me habían dicho que había una serie de problemas, que esto era un caos, pero me he sentido aquí no solo muy acogida o acogida, sino que me tengo un ambiente que no tenía en mi otro instituto. Estoy aprendiendo, estoy conociendo, hay un clima de tranquilidad, de relax, que yo nunca había vivido. Y eso, Y como digo, además que es es algo verdad, que... yo eso sí que lo recuerdo. Yo, muchos alumnos que venían al instituto, pues a veces porque les iba mal, porque no estaban muy bien acogidos justamente en su escuela, y entonces venían al instituto, que era su recurso, ¿no? Y se sentían realmente acogidos en condiciones de igualdad, sin prejuicios, por cómo iban, por sus formas de vestir, por sus talantes, por sus cosas. Se sentían realmente muy bien. Esto es muy cierto. No solamente esos alumnos que venían de bachillerato, que ya lo recuerdo, es verdad que en ese cambio se producían bastantes entradas, ¿no? Sino alumnos que venían a lo mejor porque realmente en su centro no se habían a lo mejor sufrido algún bullying un poco encubierto, habían tenido alguna situación, bueno, por razones personales que no les hubiera ido bien, y acababan en el instituto y se sentían realmente muy bien acogidos y muy relajados, y que realmente su opinión sobre el instituto público cambiaba radicalmente, ¿no? Y luego esto otro que decías también es importante, el hecho de cómo se sienten los profesores en la pública y en la privada. Es decir, siempre salen las noticias en la pública de que los profesores les pasan cosas horribles, pero realmente es que en la privada, de la privada no se dice nada, pero ahí como trabajadores realmente están mucho peor que en la pública. No solamente el sueldo, sino sus propias condiciones, la presión que tienen del trabajo, que por supuesto no es la misma que se produce en la pública, a pesar de que eso de la autonomía de centros ha propiciado que las direcciones pues, puedan presionar más a los interinos para que cada año les nombren y les vuelvan a pedir en su centro, ¿no? Entonces eso ha creado, por lo menos es lo que oigo, que a veces dicen algunos profesores más jóvenes, ¿no? Interinos, ¿no? Que las direcciones de los centros a veces tienen esta posición. Pero sigue siendo realmente una situación que se parece un poco a lo que era el claustro asambleario. Es decir, sigue siendo esa la filosofía, en principio, ¿no? de la educación pública. Ujú. Bueno, siguiendo con la esfera política, antes has mencionado el rol de los sindicatos. ¿Qué puedes decir? O sea, extiéndete en ese planteamiento. Bueno, yo me puedo extender, pero seguramente Concha tiene más documentos y más datos ahí para hablar de la relación institucional de los sindicatos con los centros educativos. Lo que podemos decir es que a día de hoy prácticamente ningún sindicato tiene un discurso crítico contra esto. Sí que hay discursos contra el pequeño problema, la superficie del problema. Estamos cansados de la burocracia, estamos cansados por ejemplo, de la cantidad de horas que nos meten por aquí y por allá. Hay un discurso supuestamente defensor de los derechos del trabajador y siempre aparecen, como aparecen en tu instituto, un día diciendo que bueno, hemos conseguido que nos vuelvan a pagar el 0,00% que nos debían, algo que está completamente desligado del verdadero problema y del verdadero interés
perdón, del día a día de la enseñanza. En Cataluña tenemos ahora las PEP, que sí que tienen un discurso crítico, que sí que están a través de artículos, a través de páginas web, están continuamente hablando y poniendo en entredicho todo este sistema que nos han montado, pero en general, como digo, hay un desconocimiento total. Esto me preocupa porque creo que la clase trabajadora, y tampoco es casual que ocurra este fenómeno. La clase trabajadora ha ido perdiendo el concepto de clase trabajadora, la conciencia de que somos clase trabajadora. Ahora todo el mundo cree que, bueno, potencialmente todos somos emprendedores y podemos triunfar en la vida. Y creo que han contribuido también estos sindicatos que han olvidado cuáles son sus raíces. Un sindicato que vive para mantener una organización que recibe sus subvenciones, que no está al pie del cañón de lo que está viviendo cada aula y de cómo se va degradando el sistema educativo y no tiene un discurso crítico con esto, me parece terrible, porque se juega con algo que hemos ido comentando aquí de manera ahí secundaria y que creo que hay que también focalizar y alguien debería poner por escrito y argumentarlo. Y es esa idea de que se nos ha transmitido algo que es muy una especie de espejismo de, no, no, ahora somos una democracia mucho más avanzada que en los 90, tenemos muchos más derechos que en los 90, hemos evolucionado, estamos... No, no, un momento, parece que estemos en un nivel superior, pero hemos vuelto a estadios en los que, por ejemplo, en un centro educativo no se te ocurra como profesor discrepar, porque tienes todo un sistema que te puede machacar. Los claustros sabemos que ya no son, no pintan nada. Un claustro no tiene poder de decidir nada, absolutamente. Sin embargo, nos dicen, no, hay una autonomía de centro, el centro es libérrimo. Bueno, ya sabemos cómo funciona una consejería. Llama a una consejería, como ocurre aquí en Cataluña y en cualquier otra de las comunidades de España, y atrévete a discrepar, ni siquiera intelectualmente, de algo que viene impuesto de arriba. Pero, por otro lado, existe esa idea de que la autonomía de centro hace que el centro sea un jardín de Decide libertad por sí mismo, todo eso. increíble. Este doble papel, como digo, del espejismo frente a la realidad, creo que los sindicatos tienen que romperlo o tendremos que empezar a plantearnos que el trabajo de la clase trabajadora y en general de los que creemos en una sociedad progresista empiece a ser puentear a estos sindicatos o crear otros sindicatos, porque ya no nos sirven como herramientas. Y realmente te podrían hacer mucho, porque es lo que decíamos antes, ¿no? Realmente cuando se ha producido toda esta irrupción de toda esta problemática, que yo digo que se exagera en los medios para con este fin, con una especie de estrategia, ¿no? Pero es verdad que también hay problemática, ¿no? Porque claro, realmente el trabajo para los profesores yo creo que se ha dificultado y eso precisamente se podría haber solucionado. Es decir, si realmente apoyas ese trabajo, hay un problema, tenemos la educación se ha convertido en algo que requiere mucho más cuidado, ¿no? Pues, por supuesto que los sindicatos tendrían que haber influido, es lo que dice él, no ha habido un discurso realmente crítico de todo esto, ¿no? Bueno, vamos a la parte social, que es la otra cara, que además ya también ha salido varios elementos en relación con este tema, porque uno de los discursos también muy habituales últimamente está relacionado con los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes? Que, por ejemplo, determinadas encuestas donde hay un avance o se ve un avance de posturas machistas, se ve como que hay que es la primera vez o que se entiende que es la primera vez que parece que los jóvenes son más reaccionarios que sus antecesores. ¿Esto cómo se relaciona con todo este escenario y también con la incursión de las redes sociales? Bueno, en tu libro es un emoji, ¿no? De las redes sociales y de este nuevo mundo que se está creando. ¿Esto cómo afecta a los jóvenes y cómo afecta en medio del escenario que habéis planteado también al aula? A ver, en principio, es verdad que los problemas del aula, mm, como decía antes, son problemas que acarrean los propios alumnos, ¿no? Son sus problemas a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal. Es que es imposible que un niño que tiene todo eso realmente pueda seguir ese camino estrecho que indica la normatividad escolar, ¿no? Y que por lo tanto pueda seguir el camino del aprendizaje, ¿no?
Lo saben todos los psicólogos, que un niño que tiene esa problemática lo que va a hacer es realmente remover y conflictuar la situación, ¿no? Ahora, aparte de ahí, pues claro, qué poco prestigio tienen los estudios para triunfar, para tener éxito en el trabajo, ¿no? Qué poco prestigio tienen. Es que eso es algo que vemos precisamente a través de las redes sociales, ¿no? Como que de superficial es nuestra sociedad, que realmente parece que todas esas cosas que los profesores, caballeros andantes, ¿no? Poseemos, pues no interesan para nada, ¿no? Entonces, claro, eso es, luego, por supuesto, bueno, tenemos estos ejemplos como la serie esta adolescente, ¿no? Su adolescencia tan famosa que realmente plantea el problema de las pantallas, ¿no? Todo eso que se produce allí y que afecta de una manera tan neurálgica al alumnado, ¿no? No sé cómo lo vives tú, que estás en activo, porque yo estoy un poco distante del aula ya, después de 7 años de no estar en el aula. Bueno, el panorama es el que tú viviste, es el que tú viviste, que se perpetúa y va en aumento. Y creo que tiene que ver con este juego de espejos en el que, como digo, vivimos, ¿no? Se me ocurren aquí muchos temas, pero creo que alguien debería, como digo, empezar a analizarlo. Supuestamente tienen muchos derechos y mucha libertad, y esto es bueno. Aparentemente es bueno, claro. En clase un alumno se puede tumbar a dormir encima de la mesa y no pasa nada, y puede negarse a obedecer y puede... Pero claro, este exceso aparente de libertad es una trampa considerable, porque el aula se ha convertido, no le damos solución a estos alumnos, ese tema ni se plantea, y luego deberíamos hablar de qué es un sistema educativo, no es solamente la escuela y el instituto, aunque sea la parte crucial, la parte más solvente, pero no es solamente la escuela. Y por otro lado, ¿qué ocurre cuando dentro de un aula un alumno de 12, de 14, de 15 años, hablo sobre todo de chicos, pero también de chicas, de 14, de 15, puede ponerse en pie, humillar a una profesora, sabiendo que no va a ocurrir nada? Puede negarse, si el profesor empieza a hablar, por ejemplo, pongamos un caso concreto, de derechos de mujer, puede ponerse en pie, insultar, por supuesto, gritar, sacar todo su arsenal de herramientas para decir alguna barbaridad del tipo de la manosfera, o de este tipo de ideas que corren por Internet. Cuando ese alumno lo puede hacer impunemente, no solo la autoestima de él crece tremendamente. Hablamos de un alumno, una alumna de 14 con un profesor de 50. Una situación que ocurre a diario. Estás fortaleciendo esas actitudes que quedan impunes, pero que además que provocan en el resto de alumnos un efecto pedagógico, ¿no? Este tío tiene restos, y el profe es un idiota, vive en su mundo de libros, el profe no sabe nada, el profe es ridículo. Quiero decir, se ha creado dentro del aula un espacio amoral, que creo que es el único espacio en un país como el nuestro, el único espacio donde el espacio amoral existe. Un alumno puede hacerlo, no pasa nada, no tiene repercusiones de ningún tipo. Estamos fortaleciendo ese tipo de actitudes, y como el sistema ya decreta que el profesor o la profesora estás anticuados, estamos fuera de todo, somos lerdos, lo decreta el sistema, y la propia organización del centro lo refuerza, la idea de que el alumno siempre sale diciendo la última palabra y no la profesora o el profesor. Pues tenemos creo, todo el dispositivo para fortalecer ese tipo de gente. No puede ser casual que de repente, después de 500 años desde Galileo, aparezcan ahora gentes que en medios de comunicación dicen sin arrugarse que la Tierra es plana. En medios de comunicación, y lo repiten, algo que hace 20 años hubiéramos dicho: "Nene, cállate, deja de hacer el ridículo y, en fin, dilo, lo puedes decir en tu casa, pero no en público". Y ahora ocurre en público, con medios de comunicación, con micrófonos. Aparece alguien diciendo, como tallados, diciendo que, bueno, si hacéis burpees como yo, no solamente triunfaréis y tendréis un coche nuevo, sino que además todas las mujeres os adorarán, porque somos hombres auténticos, no hombres blandos como esos que tenéis en clase, que son profesores, son todos medio afeminados y todos un poco desorientados. Quiero que todo el sistema
se ha confabulado, no voy a decir que nadie lo había diseñado previamente, pero todo contribuye a que esas tendencias se fortalezcan y las fortalecemos en el aula. Y por otro lado, se degrada la figura del profesor, pero también la figura del científico. El científico ya no es una persona respetada, el periodista tampoco es una persona ya respetada, porque cualquier alumno de 12, 14 o de 15 sabe más porque lo ve en Internet. Y aquí tenemos un problema grave de prestigio de la cultura. Claro, yo creo que por eso que deberíamos hablar más de qué es lo que pasa para que esto se produzca. Es decir, no podemos poner el foco en los alumnos, en las personas de 12, 14 años. Tenemos que poner el foco en qué es lo que pasa fuera. Es decir, así como siempre los problemas sociales, hay que ir a educación, a educar a los niños para que esto no ocurra. No, dejémosles tranquilos. A ellos les vamos a fortalecer precisamente en las cosas positivas. Vamos a ver fuera qué es lo que pasa. Y por lo tanto yo creo que habría que dejar de hablar un poco de todas estas cosas focalizando en el alumno, porque esto no viene de ellos, esto viene de afuera. Vamos a hablar qué es lo que pasa afuera. Bueno, claro, en esa dirección, cómo es ser adolescente en un mundo como el que tenemos ahora, porque la adolescencia, que antes lo mencionábamos, es una etapa confusa, es una etapa difícil para todos los seres humanos. Entonces, es verdad que tenemos este escenario de redes sociales, de desprecio por la intelectualidad en general, hay un desprecio, también se ha puesto como de moda una suerte de rebeldía inmoral o bueno, incluso reaccionaria, fascista, abiertamente a veces, pero también eso, en las redes sociales se ve mucho esos perfiles que defienden, pues que vale todo para conseguir tus objetivos, o sea, son unos perfiles que están defendiendo una suerte de ser mala persona es algo bueno, o es algo rebelde, o es algo revolucionario incluso. ¿Cómo puede, o sea, qué puede aportar en este sentido la escuela y el profesor para atender las necesidades de unas personas que están en plena formación en un mundo como este? Claro, realmente, a ver, un poco, creo que estás un poco yendo hacia qué podemos proponer, ¿no? Yo propondría 3 grupos de cosas. Por un lado, por supuesto, lo más importante y más acuciante, más urgente, es devolver al profesor la confianza, su solvencia y su prestigio. Es lo primero. Porque claro, el profesor es el que tiene que llevar todo esto, todo este barco del que quieren echarle la tripulación, ¿no? Ese barco lo tiene que llevar el profesor, ¿no? Y, por tanto, hay que devolver esta solvencia, ¿no? Subirle el sueldo, porque eso es, de alguna forma, lo que visiblemente, aparece, ¿no? Y, fortalecerle en todas las cosas que le puedan realmente ayudar, ¿no? Y en eso también, y es la otra lado de la moneda, es bajar la ratio de los alumnos. Es decir, estas 2 cosas se pueden hacer perfectamente. Y estas 2 cosas son efectos, directos e inmediatos. Subir el sueldo de los profesores, darles realmente una formación más en horario lectivo, en horario de su horario, para que realmente tenga herramientas para un poco saber llevar, saber gestionar esta situación, ¿no? Y por otro lado, bajar radicalmente las ratios. Es que las aulas, por ejemplo, en el último instituto donde estuve, que eran de 30 alumnos, es que era un abarrotamiento que no cabían. Es que literalmente no cabían 30 alumnos allí, ¿no? Entonces, claro, tienes que bajar a 20. Yo creo que a 20, con un pequeño aumento, que a lo mejor en un año puede ser 22 o 23, ¿no? Y tampoco sería tan difícil, porque tú ya sabes que hay asignaturas en las cuales hay 20. Porque las lenguas y las matemáticas hay 20. Cuando hay una optativa se parten en 2. Si consigues, puedes conseguir fácilmente que todo el mundo esté a 20. Y 20 es un número muy diferente de hacer clase, ¿eh? Esto ya como 2 medidas directas, claras, inmediatas, que puede tomar una decisión política, ¿no? Luego estaría el tema de los conocimientos, por supuesto, los contenidos, ¿no? Por supuesto, yo, aquí un poco en mis libros lo explico, yo creo que, claro, no podemos volver a ese paradigma moderno de los conocimientos verdaderos que hay que aprender, etcétera, etcétera, porque, de entrada, porque es cierto que los conocimientos cambian, que los conocimientos hay que actualizarlos, etcétera. Y además que aprenderse las cosas de alguna forma como verdades, eso no tiene sentido. Pero por supuesto,
Yo creo que el sistema competencial es totalmente ineficaz, además, es que es totalmente ineficaz. No hemos hablado de las PISA, que era uno de los temas, y si quieres lo comentamos también después, pero realmente es completamente ineficaz para aprender, ¿eh? Entonces, para mí yo creo que hay que tomar realmente los conocimientos como algo que nos concierne, como algo que nos explica a nosotros mismos y explica incluso esta situación. Es decir, podemos tomar cuestiones de las clases de ciencias sociales, cuestiones de la clase de ciencias naturales, cuestiones de todas las asignaturas para explicar esta misma situación. Es decir, los conocimientos sirven para entender lo que pasa. Los conocimientos sirven para comprender la realidad natural, la realidad humana y cómo estamos los seres humanos en el mundo, ¿no? Por tanto, es para eso. Y en la medida en que tú consigues que el alumno se sienta concernido con los conocimientos, pues por supuesto que va a tener interés. Y tanto que va a tener interés, ¿no? Por lo tanto, para mí los conocimientos son creaciones humanas, los conocimientos y las artes, que es lo que hacemos, lo que llena, digamos, todo nuestro tiempo allí, ¿no? Son creaciones humanas que han de servir para que el niño, la niña, el joven crezca y se cree a sí mismo, en ese proceso de transformación que es la educación, ¿no? Son su alimento realmente, todos los conocimientos son su alimento, son lo que llevamos, son lo que llevamos cada una de las personas, es lo que sabemos, los idiomas que conocemos, los libros que hemos leído, las experiencias educativas que hemos tenido, ¿no? Eso es lo que somos, por tanto, ¿no? Y claro, eso es sumamente, sumamente valioso, ¿no? Entonces, esas creaciones humanas sirven para que cada uno se cree a sí mismo, para que finalmente pueda uno realmente hacer una creación que sea, ese para mí es el hilo conductor, ¿no? La idea de la creación. Yo por eso a mi libro le llamo el aprendizaje poético, ¿no? De poiesis, de la creación, ¿no? Del acto creativo y productivo, que es lo que hacen los seres humanos, que es lo que hace que crezcan los seres humanos, que es lo que hace que esos seres humanos han recogido las creaciones anteriores, las han transformado en sí mismos y dan nuevos frutos, nuevas creaciones, ¿no? Un poco sería un poco el hilo conductor, ¿no? Y luego, por último, estaría el aspecto de la relación. Porque claro, también hemos de entender que la relación de educación, aprendizaje, de docente-estudiante, esa es una relación compleja. Si lo que el profesor dice no llega al alumno de una manera simétrica. El alumno lo relaciona con todo su mundo, el alumno a lo mejor se distrae en determinado momento y hay que saber jugar con todo esto. Y por supuesto, desde luego, el profesor que carga con todos sus conocimientos que son sumamente valiosos, también tiene que ser un gran comunicador. Es verdad que tiene que fijarse en todo lo que está pasando, ¿no? Tiene que dominar un poco todo lo que está pasando en el aula, ¿no? Y no se puede ser simplista en este caso y decir, bueno, el que yo digo, enseño y el otro me tiene que escuchar. No, esa unidireccionalidad ahora no existe, evidentemente, ¿no? Cuando yo iba al colegio del franquismo, todo el mundo estaba callado. Es que es verdad, todo el mundo estaba callado, pero es que ahora tampoco es así, ¿no? El alumno tiene su palabra. El alumno puede, además, dice las cosas de una manera como exabruptos a veces, ¿no? Entonces tú tienes que saber, digamos, de alguna forma gestionar eso, ¿no? Tienes que saber canalizarlo para que eso, pero no canalizarlo a base de luchar contra él, ¿no? Sino canalizarlo a base de saberlo manejar, ¿no? Para que eso llegue a buen puerto, por decirlo así, ¿no? Y yo lo firmo ya, todo lo que has dicho lo firmo. Pero tenemos que también abrir el foco a lo que desde el principio de esta charla planteabas tú. Esa problemática que traen los alumnos, que la mochila que cada uno trae, algunos son inmigrantes, otros vienen de familias desfavorecidas, de familias destartaladas, incluso en la zona alta de Barcelona, de la que puedo hablar, gente que va a la pública con estudios y tal, tiene también situaciones complicadísimas que habría que analizar. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo puede una sociedad pretender que continuemos siendo una sociedad progresista, que avance en el respeto, en la solidaridad, si no formamos adecuadamente
a nuestros alumnos o si los reducimos solamente a las 6 horas que permanecen dentro de un centro educativo. Quiero decir, viene un alumno de estos que tiene una serie de problemáticas, viene, alma el follón, la lía, tú intentas darle la atención que puedes con las herramientas que tienes, pero después a mediodía salta, va a su barrio y otra vez vuelve a la circunstancia terrible que cada uno tiene. Si tienes una familia donde hay gritos, donde hay violencia, o una familia que se despreocupa de ti, entonces te deja que estés 6 7 horas en el parque a saber haciendo qué, o relacionándote con quién, y cuando vuelves no le dices nada, ¿cómo pretendemos que al día siguiente esos alumnos, lo poco que tú has podido trabajar con él, lo mantenga vivo para poder seguir construyendo? Es algo como Sísifo, ¿no? Tú subes la bola durante la mañana y cuando ya está arriba, bien, la dejas caer y mañana vuelves a Es empezar. cierto, eso es cierto. Y ahí tenemos un Requiere una paciencia infinito. enorme, una implicación y un compromiso muy grande por parte del profesor, eso es Y cierto. apoyo en general de los políticos de la sociedad a esa persona, a ese profesor y al centro educativo. Que eso como directora creo que lo has tenido que vivir. La idea de no tengo el apoyo o no tengo la confianza de la gente que me rodea, que debería apoyarme cuando estoy haciendo algo. Pero creo que alguien debe abrir también el melón y ahí tenemos que volver a entrar en sindicatos y políticos, y ya sabemos cómo está el panorama y cómo está ahí el terreno, para explicar que en el año 2025 los ayuntamientos y las diputaciones tienen un trabajo tremendo que ni de lejos se han planteado. Y es el hecho de que esos alumnos hay que darle por la tarde una atención. Claro, aquí en Cataluña se dice, como siempre se habla del tema, el tema económico, la idea de, hombre, es que claro, como las extraescolares son de pago, no, perdón, las extraescolares debe ofrecerlas la sociedad, en este caso los ayuntamientos y diputaciones, y debe ofrecerlas de manera gratuita porque para eso pagamos impuestos. Esos alumnos que vienen, que tienen una familia destructurada, violenta, o familias ultraconservadoras, machistas o familias del tipo que sea, ¿quién puede abrirle los ojos? En primer lugar, la escuela, pero por la tarde debe seguir ese trabajo. Y creo que los ayuntamientos que tienen a su disposición todas las escuelas, los Ujú. patios de las escuelas para que se utilicen, deben empezar a ofrecer también monitores de deportes, de música. Hablamos de vez en cuando aparece alguno de estos proyectos en la tele como una cosa excepcional. Alguien que, como Gustavo Dudamel, en un barrio desprotegido de Caracas, montó una orquesta maravillosa. ¿Y por qué no lo hacemos en nuestra sociedad avanzada donde parece que sobra el dinero para lo que se quiere? Entonces, la escuela no puede ser en el año 2025 el único resorte de educación. Tienen que estar también los ayuntamientos ofreciendo por las tardes, dando una oferta adecuada a esa gente y por supuesto las familias. Y creo que ahí entra también los medios de comunicación público. Lo dejo caer ahí porque creo que alguien debería plantearse los medios de educación público para de formar educativamente, pues ya están las teles privadas y uno entiende que aparezca ahí pues cosas como Sálvame y La Isla de las Tentaciones y tal. Pero me parece que los medios públicos deben transmitir, no digo clases magistrales toda la tarde, pero creo que debe subir el nivel intelectual de lo que se ofrece a los niños en el horario de niños, a los mayores en el horario de mayores y no tratar a la población como imbéciles a los que simplemente hay que entretener. Bueno, siguiendo con el hilo de la sociedad en la que estamos ahora mismo, la educación, como me habéis dicho, la educación no solamente el aula, entonces también, aparte de los elementos que habéis mencionado, las familias también tienen un rol aquí. Y también es recurrente ver cómo, y lo mencionábamos antes, como a veces las familias tampoco están sabiendo a lo mejor interpretar estas nuevas pedagogías o esta nueva posición del alumno, y esta mercantilización al final parece que el cliente es el que tiene que llevar la razón y por lo tanto no se está valorando la educación, no se está valorando el aprendizaje, sino sobre todo tener contentos a las familias, ¿no? ¿Cómo es la relación con las familias en esta sociedad y en este contexto tan complejo también? Porque también, o sea, también son fundamentales para poder desarrollar esos alumnos. Claro, las familias, la verdad es que de estos alumnos un poco complicados, las familias son difíciles también de llevar, ¿eh? Y hay que aplicar lo que decíamos antes, mucha paciencia a veces, ¿no? Yo recuerdo
tener conversaciones con familias, llegaban y lo primero que hay que hacer es dejarles, escucharles, dejarles que suelten todo lo que puedan, porque es la mejor manera de que luego cuando ya se han descargado, entonces te empiecen a escuchar a ti, ¿no? Y bueno, es toda la pedagogía. Con las familias también es una pedagogía, ¿no? Luego hay familias encantadoras, familias muy humildes, pero sumamente encantadoras, que realmente lo que quieren es que ellos adoran el instituto porque realmente lo está formando a sus hijos y lo ven con muchísima ilusión. Es decir, tenemos que aprovecharnos de esto, ¿no? Ahí en los institutos se produce también, no hay mucha relación, así como en la primaria tienen realmente muchísima conexión los padres con la escuela, en los institutos no se produce. Cuando se produce hay que aprovecharlo, porque realmente esa es un buen agarradero que puede arrastrar un poco a los demás, ¿no? Y que te puedes entender con ellos. Claro, juntamos también ahí la problemática que comentábamos de si la familia tampoco tiene una formación previa, un nivel cultural o tiene una situación social problemática. Nadie atiende tampoco a esas familias. Bueno, pues ahí está el problema, ahí está el problema. Además, que explote donde tenga que explotar, no le importa al sistema, no le importa a los poderes públicos, no, al parecer nadie se toma en serio que esas familias también necesitarían, muchas de ellas, una orientación. Bueno, sí. Entonces, jugamos aquí con esto que ya hemos avanzado en otros momentos. La idea está de el espejismo de supuestamente un estado de cosas muy moderno, avanzado, muy democrático, en el que, recuerdo a partir de los años 90, se empezó a difundir la idea de ahora las familias tienen derecho. La familia tiene derecho a reclamar. El alumno tiene derecho a reclamar. El alumno tiene derecho, el profe no tiene derecho a enfadarse, el profe no tiene derecho, el profe no tiene derecho. Y esa dinámica se ha ido imponiendo sobre el imaginario colectivo, a diferencia de la opinión pública, el imaginario creo que sí que existe, y es esta idea bueno, cuidado, yo voy a poner firme al profesor, a la directora, y lo pueden hacer, de hecho, y conocemos casos en los que incluso puedes ir mucho más arriba, porque siempre se le da un derecho, y yo creo que aquí hay que parar máquinas y redefinir la idea. El mayor derecho que tiene un alumno, una alumna, que es una persona en formación, que todavía no tiene un dominio de su mundo ni sabe muy bien qué quiere, el mayor derecho que tiene es a que le den la mejor formación posible. La mejor educación en sentido amplio, no solamente conocimientos, como estábamos diciendo, sino también sacar de él sus habilidades, sus partes positivas, su creatividad, todo lo que esa persona puede ser capaz de dar. No tiene el derecho a exigir, a reclamar, a que la profesora me dé la razón a mí sistemáticamente. Y esto creo que hay que volver a decirlo, porque, como digo, supuestamente parece que ahora es maravilloso, en los años de Franco no teníamos esto, ahora tenemos derecho. Creo que el mayor derecho es a que reciba la mejor educación posible, y eso lo tienen que saber los padres. El derecho a poder humillar a un profesor y arrodillarlo, como ocurre en la actualidad, es un falso derecho. Y es un derecho que va y que atenta directamente contra la dignidad del alumno y, por supuesto, contra la dignidad del Claro, es sistema un poco educativo. los derechos malentendidos, ¿no? Sí. Es verdad que salíamos de una situación en la cual realmente el profesor era la autoridad, pero era una autoridad que en realidad tampoco era suya, porque era una autoridad que venía respaldada por las autoridades superiores, o sea, que tampoco era una autoridad del profesor, era una autoridad que venía respaldada de arriba, ¿no? Y por lo tanto, lo que hay que justamente conseguir es que el profesor sea realmente una autoridad personal, ¿no? Que tenga esa autoridad personal, que es capaz de tener sus conocimientos, que es capaz de ser un buen consejero, de que es capaz de ser un buen tutor, en el cual los alumnos confían, en el cual los padres confían. Eso es lo que hay que conseguir, ¿no? Entonces, ese es el ambiente que hay que crear socialmente, precisamente a través de los medios y a través de los políticos, ¿no? Que realmente él es la autoridad, que no necesita una autoridad superior a él. Él es realmente el que es capaz de llevar esa situación, ¿no? Eso es lo que hay que conseguir por todos lados. Claro, para conseguir eso hace falta que se vuelva a respetar la figura del profesor y volvemos un poco también al inicio. Para ir cerrando, el tema daría mucho de sí y además de cada uno de los puntos que hemos abordado podríamos estar horas, pero para ir cerrando con esta mesa de análisis,
algunas conclusiones, y es cierto que no hemos mencionado el tema de los informes PISA, que lo íbamos a mencionar, pero también ha ido por la conversación, ha ido un poco sola. Sí que si queréis también hacer mención a cómo se plantean o cómo se plantea el análisis de la situación a través de estos mecanismos que al fin y al cabo tampoco son neutrales, también tienen su carga, ¿no? Entonces, bueno, primero eso y después ya también vamos a cerrar ya con las conclusiones. Pues la verdad es que con respecto a los informes PISA, que es un tema que está constantemente saliendo, ¿no? Y todo, además, es un agarradero para todo el mundo, es decir, para los de la innovación y para los otros también. Y yo creo que esa especie de arma de doble filo, claro, realmente los informes PISA no son neutrales, no son objetivos. Los informes PISA están directamente relacionados con la OCDE. Es decir, los informes PISA son las pruebas que se hacen en relación a la OCDE y, por tanto, en relación a todo ese enfoque competencial, a todo ese enfoque de crear alumnos que se adapten al sistema de trabajo de esa sociedad futura, cambiante, desconocida, etcétera. Y lo que pretenden realmente, además con, no sé si son 80 o 90 países que hacen estas pruebas, que es una uniformización total de la educación, algo realmente inaudito, ¿no? Entonces, realmente yo creo que tanto la OCDE como el informe PISA, las pruebas PISA, lo que buscan es justamente el control de la educación mundial. Ese es realmente el objetivo. Entonces, que realmente vayan mal, o bien podemos pensar que es nefasto este sistema, este modelo de educación es nefasto, porque fíjate qué resultados da, ¿no? O bien podemos pensar eso, o bien realmente lo que nos van a decir seguramente es que no hemos implementado suficientemente todo ese modelo, ¿no? No lo hemos hecho suficientemente, ¿no? Tenemos que hacer más todavía hay que estropear más la escuela, ¿no? Para que realmente... Bien, yo creo que hay que verlo justamente como una forma de un control de la educación mundial a esos niveles, ¿no? A esos niveles que un poco hemos estado exponiendo, ¿no? A nivel de la escuela-empresa, a nivel de las quitar los conocimientos y sustituirlos por competencias, cosa que realmente es inaudito. ¿Cómo se puede tener competencias sin tener conocimientos? O sea, eso no sé cómo se hace realmente. Y por otro lado, pues privatizar la educación, ¿no? Introducir la empresa, tú lo decías, ¿no? Introducir los criterios de la empresa en la educación. Sí, 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 va por ahí. Hay tantísimos puntos ahí que podríamos ir desguazando y analizando uno por uno, pero el informe PISA efectivamente lo promociona la OCDE. Nos interesa que todo el mundo tenga el mismo plan de estudios. Pero recuerdo aquí cosas que dice Chomsky a menudo cuando le pregunta, que todavía es la voz del el oráculo de nuestro tiempo. Y dice, claro, es que si algo distingue al sistema ultraliberal este en el que estamos es la idiotez. Ahí tenemos, por ejemplo, los bandazos que está dando ahora mismo la administración Trump, ¿no? Un día hago un decreto y hundo la bolsa de mis amigos que me han apoyado. Mañana hago otro decreto y hundo al fabricante de coches. No precisamente piensa en el futuro y en su progreso. Y cuando la OCDE y toda la innovación educativa minimiza la figura del profesor, habla de la idea de que el alumno no tiene que memorizar, no tiene que hacer un esfuerzo, etcétera, etcétera, ha desarrollado un perfil social que no es tampoco el que necesita. Porque si simplemente fuera a formar buenos trabajadores poco problemáticos y, en fin, que conocieran idiomas para poder moverse, pero que no hubiera mucho más conocimiento, hay otras maneras de hacerlo, porque ahora lo que ven es que efectivamente muchísima gente que sale del sistema educativo es incapaz de tener una disciplina para ir a trabajar todos los días a tal hora. No son personas que se adapten fácilmente a los trabajos, no son precisamente el perfil que ellos creían que estaban formando. Es cierto esto. Y esto es lo que dicen las pruebas PISA, porque están saliendo mal. Están saliendo mal porque se ha introducido precisamente todo su modelo de educación, ¿no? Ahí está ese tema de la estupidez. Ni siquiera son capaces de formar ese tipo de ciudadano que les interesaba y, por supuesto, buen consumista, eso sí, lo han conseguido. Es decir, el alumno, la alumna se forma en la idea de que todo es más interesante que
una clase de geografía, de filosofía, de historia o de inglés, ¿no? Esta es otro de los aspectos que no hemos tocado, que realmente, claro, de repente se dieron cuenta de que todo el entorno escolar, desde los 6 años hasta los 16 o 18 años, era una fuente de un mercado potencial impresionante, ¿no? Un mercado potencial de los alumnos mismos, introduciéndoles todo lo que hoy en día se les introduce, ¿no? Todo el tema de la belleza, de los cremas, toda esa cantidad de cosas que se introducen, pero además todo el tema del material escolar, ¿no? Yo también lo explico en el libro, y pongo algunos datos de cómo funciona esto, ¿no? Es un mercado potencial que era inaudito y de repente salió, ostras, aquí podemos hacer mucho negocio, ¿no? Con todo esto. Bueno, pues si queréis, podemos cerrar con una conclusión ya final y bueno, y daros las gracias recordando pues que vayan para profundizar tanto los libros de Concha Fernández Martorell como El aula desierta, Pedagogía y emancipación, y el que va a salir próximamente, Teoría poética del aprendizaje, y también al libro de Santiago García Tirado, Profesores, un emoji. Así que bueno, os dejo unos minutos de cierre para cada uno, y quien quiera, pues empieza, Perozo. Bueno, quizás yo simplemente pues voy a reiterar un poco, quizás como conclusión voy a reiterar un poco lo que sería mi hilo conductor, mi tesis, ¿no? De que realmente la crisis de la educación, la crisis escolar es una crisis provocada, es una crisis que en realidad está manifestando una crisis social y que además se ha provocado con el objetivo de cambiarla completamente, de cambiarla hacia estas nuevas directrices. Por supuesto, la figura del profesor ha quedado completamente en entredicho y es necesario recuperarla, ¿no? Y por tanto, para mí hay que, para poder reconducir un poco esto, para mí el ámbito educativo, yo he sido profesora toda mi vida, esa es mi profesión durante años. He disfrutado muchísimo, pues porque es que es lo mejor que se puede tener. Tienes los conocimientos, las artes y los jóvenes. Es que no se puede pensar una situación mejor, ¿no? ¿Cómo puedes, tú tienes que, es verdad que has de convencer a los jóvenes del interés de todo aquello que nosotros estamos entusiasmados, porque cada uno en su propia parcela estamos entusiasmados con lo que sabemos, ¿no? Con lo que hemos descubierto, con lo que hemos leído, con nuestras experiencias, ¿no? Y entonces el reto, por decirlo así, es conseguir convencerles a ellos de que todo esto tiene interés, ¿no? Y para eso, por supuesto, hay que involucrarles. Y entonces yo pienso que es que hay que enfocar los conocimientos en el sentido que decía, no son verdades que están ahí y que hay que aprender. Por supuesto que lo de las competencias ya es totalmente para mí fuera de lugar, sino que los conocimientos sirven realmente para conocer el mundo, para conocernos a nosotros, para disfrutar de ellos, para disfrutar de las artes, para comprender y para expresarnos, ¿no? Santiago. Y creo que, siguiendo con el hilo, creo que hay que apelar de alguna manera al ámbito político. Como decíamos antes, no entendemos la dimensión que tiene el sistema educativo, la dimensión de la profesora al profesor, como actores políticos. Y hay que decir la palabra que somos actores políticos, aunque a algunos se le pongan los pelos de punta. La sociedad va a ser democrática, va a seguir siendo democrática, va a seguir siendo progresista si formamos ciudadanos que entiendan qué es su mundo, que entiendan conceptos como la solidaridad, conceptos como la ayuda al otro, el respeto por lo demás, la igualdad del hombre y la mujer. Si eso no se fomenta desde la escuela, si lo que fomentamos es ese espacio amoral en el que ahora se educan, mal vamos como sociedad. Las alarmas empieza a darlas cuando en política los grandes partidos políticos, que tampoco se caracterizan por su visión de futuro ni por su inteligencia, esa idea de que, bueno, pues siempre nos van a votar a nosotros porque no tienen otros, cuando de repente en Alemania ha aparecido Alternativa por Alemania, cuando de repente en Estados Unidos aparece Trump, en otros países aparecen también gobiernos que atentan contra la democracia, directamente cada uno desde su ida de olla particular, en cada uno de los casos,
todo eso son alarmas. Cuando aparece la manosfera y esos descendientes del Paleolítico que todavía perviven entre nosotros, defendiendo que el hombre es superior que la mujer, hay que tenerla controlada. Esas señales que empiezan a aparecer no aparecen ahora, ya estaban en el ambiente. Los profesores, las profesoras llevamos muchos años, no es una cosa que hemos visto ahora, llevamos muchos años dando la alarma. Creo que desde el punto de vista político hay que convencer a que los partidos introduzcan esto que nunca está ni en ninguno, ni en la primera lista, ni en ninguna de las listas de las prioridades de gobierno que proponen cuando hay una campaña electoral. Ningún partido político. Y eso incluye a los partidos políticos que supuestamente defienden los intereses de la clase trabajadora. Y por otro lado está el tema de los sindicatos. Creo que tenemos que empezar a hacer una crítica potente. No podemos defenderlos diciendo, bueno, son nuestra defensa pública. Creo que no. Creo que hace mucho tiempo que renunciaron a la defensa de la clase trabajadora y creo que hay que decirlo, cueste lo que cueste, moleste lo que moleste, creo que hay que recuperar la esencia de lo que es un sindicato y tiene que estar en conexión con aquello que defiende. Y creo que defender a la clase trabajadora en este momento no es defender el 1% que había por ahí que nos debían a los trabajadores. Creo que hay que defender esto, que la educación de la clase trabajadora sea la mejor educación posible, que un niño o una niña tenga la mejor formación y que luego tenga las becas para poder desarrollar esa posibilidad suya. Y hay ahí también artículos sospechosamente tendenciosos que aparecen cada día. Esta semana apareció un artículo que recordaba la cantidad de población en España que está sobrecualificada. Antes nos hablaban de la importancia de estudiar, ahora nos echan en cara como que hemos cometido un error. Estáis demasiado formados. Creo que una población, una sociedad, nunca puede estar demasiado formada. Pero este argumento lo utilizan los políticos, lo utilizan los medios de comunicación y creo que tenemos que empezar a poner otra vez la figura de la profesora, del profesor en primer plano como agente social y político y en segundo lugar, en general, todo el sistema educativo como parte fundamental de la acción de gobierno de cualquier partido político, fundamentalmente de aquellos que, como decimos, defienden a la clase trabajadora. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos tratado de abrir esta pregunta tan amplia como es qué está pasando en la educación y bueno, yo creo que con buenos resultados porque yo creo que el informe PISA lo pasamos, ¿no? Pasemos página. Bueno, pues muchas gracias Santiago García Tirado, Concha Fernández Martorell y espero que sea del interés de todos, porque tiene que ser del interés de todos la educación como parte de la sociedad misma y de la crisis social que mencionaba Concha, que tenemos que saber construir y saber enfrentar entre todos y entre todas, como también mencionaba Santiago. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder explicar todas estas cosas. Y gracias a ti, además que has hecho los buenos oficios.